Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestro café virtual con AgroKaizen. Este es un espacio creado para todos ustedes, un espacio de aprendizaje, de apoyo, de conocimiento, por supuesto, y un espacio creado desde el 2019 con el fin de fortalecer nuestro sector. Este espacio precisamente lo creamos con un objetivo, como su nombre lo menciona, es un café virtual. Queremos como tener un espacio un poco más, llamémoslo así, como más informal. No queremos como esa parte de un webinar que es un poco, no sé, como muy rígido, estricto. Acá pues la idea es un café como cuando salimos a tomar un café con nuestros amigos. La idea es que podamos charlar, participar, esto sí, de una forma muy organizadita. Y pues por supuesto, este espacio es para que lo disfrutemos al máximo. Entonces, esta noche nos acompaña la doctora Mónica, mi mano derecha, mi pareja, que nos va a dar una charla muy interesante y pues aquí nos va a dar un saludo. Claro que sí, por ahí me escuchan bien. ¿Ya se oye? Perfectamente. Vale. Súper bien. Bueno, pues sí, bienvenidos nuevamente acompañándolos en este espacio del café virtual. Muy contenta de poder estar aquí, esta vez pues acompañándolos como ponente. Y poderles dar una charla muy interesante sobre una de las enfermedades o patologías pues más importantes en el tema de producción pecuaria y pues en particular viéndolo desde el ámbito de las cabras, especialmente en la charla del día de hoy. Vamos a tratar un tema muy importante, clostridiosis, o el síndrome de muerte súbita, también conocido de esta manera por que ese es su signo principal. Entonces, pues espero que disfruten mucho de esta charla. Por ahí estaban preguntando que cuánto dura la clase el día de hoy. La charla dura aproximadamente 1 hora y luego entramos a una sesión de preguntas para que podamos aclarar dudas, inquietudes acerca del tema que vamos a trabajar esta noche, para que de pronto estén preparados, como les decía José, con su tintico, con todo. Igual esto, como también les comentaba José, es un espacio más informal, no es un espacio donde pues por allá está el expositor y por allá están las personas y no pueden a veces ni siquiera activar su micrófono, preguntar. Aquí no, aquí la idea es después de esa parte de la ponencia, de la charla, de la parte teórica, digámoslo así, ya entrar a charlar con todos ustedes, con los que quieran activar su micrófono y poder preguntar y aclarar todas esas dudas. Entonces, muchas gracias, José, por el espacio. Buenas. Perfecto. Entonces, muchachos, entonces para la participación de estos espacios, la metodología es muy sencilla. Vamos a alzar la manito y pues por supuesto vamos a escribir también las preguntas en el chat interno. Estas sesiones, como todos los cafés virtuales, quedan grabados. No se preocupen, recuerden que tenemos las redes sociales de AgroKaizen, estamos en YouTube, Facebook, Instagram, y pues todos estos cafés los subimos al canal de YouTube. Entonces, no se me preocupen que toda esta información queda y ahí van a encontrar muchísimos más cafés virtuales que hemos estado realizando desde el 2019. Entonces, de nuevo hablando de la metodología, el objetivo es que primero va a ser la ponencia, nuestra invitada especial de la noche, en este caso la doctora Mónica, y luego de la ponencia empezamos a participar. ¿Cómo participamos? Empezamos a alzar la manito. Damos prioridad a las personas que la levantan la mano, va quedando como una fila, y vamos intercalando entre personas que levantan la mano y preguntas también del chat interno. Entonces, la idea es que cuando levantemos la mano y pues les demos la palabra, se presenten con su nombre y el lugar desde donde nos están acompañando. Soy Joaquín y vengo desde Perú. O bueno, estoy desde Perú comunicándome con ustedes. La idea es que nos presentemos para irnos conociendo un poco más. ¿Listo? Entonces, ¿qué más cositas tenemos así para la metodología? Desactivar micrófonos.
Se recomienda que desactiven las cámaras para que pues tengamos mejor señal para cada uno de nosotros. Algunas personas tienen de pronto no un internet muy bueno, entonces al desactivar la cámara, pues va a correr mucho mejor la presentación que nos tiene nuestra invitada de la noche de hoy. Bueno, esas son las recomendaciones, Moni. No sé si ya quieres arrancar a participar, a compartir la pantalla. Ya la compartí, no se ve a propósito de eso. Dame un segundo a revisar a ver si soy yo. Estoy desde el celular. Sí, ya está. Bueno, perfecto. Ya ahora sí ya se ve la pantalla. Bien importante para todos los que estamos desde celular, en este momento que están presentando las diapositivas, en la parte superior hay como un chinchecito. La idea es que fijemos en ese chinchecito la presentación para que no nos perdamos. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulo, entonces arranquemos. Muy buenas noches, Moni. Bienvenida a nuestro café virtual con AgroKaizen. Claro que sí, muchas gracias de nuevo por la invitación. Me alegra mucho estar aquí con ustedes y pues espero que esta charla les sirva mucho para sus producciones caprinas. Mucho de lo que vamos a ver aquí también aplica para la producción ovina, las vacunas, los métodos de prevención sobre todo pues son muy similares. Entonces pues si tienen ovinos y caprinos creo que están en el lugar correcto y van a tener una charla muy fructífera de esto. ¿Listo? Entonces el tema de hoy es muy interesante porque es una enfermedad de nuestros apriscos, de nuestros sistemas productivos que nos genera pérdidas económicas bien importantes. Entonces, pues vale la pena prestar atención, vale la pena estar conectados y aprender un poco más de esta enfermedad. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulos, como dice José, vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Como ya dijo José, mi nombre es Mónica Andrea Cardoso Herrán. Yo soy representante legal y fundadora de IRCUS, que es mi empresa aliada a AgroKaizen, con quien hacemos varias actividades, entre esas el curso del cual estuvimos haciendo el día de ayer la inducción, el curso en producción y empresarización caprina. También soy la asesora en producción caprina pues de AgroKaizen, representante de Colombia en la International Goat Association, la Asociación Internacional de Cabras, y como les digo yo, como dice mi eslogan, apasionados por las cabras, o más bien obsesionados por las cabras. Entonces, aquí están también las redes sociales para que nos sigan, como les decía José, en las redes sociales de AgroKaizen y por supuesto también en las redes sociales de IRCUS tenemos mucha información ya ahí subida, colgada, videos, clases, actividades que hemos hecho de forma gratuita para que ustedes puedan entrar, aprender y mejorar sus sistemas productivos. Bueno, entonces vamos a empezar con el contenido de esta clase del día de hoy. Vamos a hablar de la etiología de la enfermedad, quién es el bichito o qué es lo que causa la clostridiosis, que es la enfermedad de la que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar un poco de su distribución y transmisión, la patogénesis y epidemiología de esta enfermedad, cómo es que se enferman prácticamente las cabras por este bichito, qué signos clínicos podemos tener, cómo podemos controlarla. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el primer tema, que es la etiología de la clostridiosis. Entonces, la clostridiosis, que como les decía hace un momento, también se conoce como muerte súbita, son una serie de enfermedades causadas por infecciones bacterianas o toxinas, precisamente producidas por estas bacterias, que son todas de un complejo llamado el complejo clostridial. Quiere decir que no es un solo tipo de Clostridium, que así se llama el género de las bacterias, sino que son Clostridiums de varios apellidos, Clostridium tetani, Clostridium botulinum, Clostridium, bueno, hay un montón. No, y ahorita vamos a hablar de las especies. Entonces hay varios, ¿sí? Digamos que son varios primos familiares que causan diversas toxoinfecciones en los animales. Y todos empiezan por Clostridium. Entonces por eso se llama el complejo clostridial y tienen en común esa característica de generar una muerte súbita. Para ir aclarando qué es una muerte súbita, a veces nos pasa en las producciones caprinas o pues nos ha pasado mucho también a nosotros quienes nos asesoramos las producciones, que el productor de repente nos comenta, no, doctora, mire que se fueron las cabras esta mañana y cuando volvieron faltaba una. Y cuando fui a mirar, la que faltaba estaba por allá muerta.
¿sí? A veces ni siquiera hay signos clínicos visibles claros para el productor, entonces pues es una enfermedad bien compleja. Las clostridiosis son toxoinfecciones, quiere decir que se combina la actividad pues de la bacteria que es el Clostridium, pero lo que genera, digamos que importante daño son unas toxinas que se generan por esa bacteria. Y esas toxoinfecciones son mortales. O sea, después de que la enfermedad da, es muy difícil salvar el animal que tiene una toxoinfección por Clostridium. Esta puede afectar, estas toxinfecciones pueden afectar al ganado caprino, al ganado ovino, al bovino de forma repentina, causando a menudo la muerte incluso antes de que se hayan manifestado algún signo clínico. Como les decía ahora, a veces salen los animales a pastar y cuando vuelven, entonces el productor dice, pues falta una, me voy a buscarla y está muerta. Ni sé de qué se murió. A veces esas muertes también se las atribuyen que a una serpiente, la mordió un bicho, bueno, que puede pasar también, no estoy descartando que eso no pueda pasar, pero pues hay que considerar también en ese tipo de casos de muerte súbita al género Clostridium. Estos son los bichitos, las enfermedades y los nombres comunes que podemos encontrar. Entonces las principales enfermedades causadas por los Clostridium son el carbunco sintomático, yo creo que ustedes han escuchado por ahí de pronto ese nombre, carbunco sintomático, ¿cómo le llaman comúnmente? Pierna negra también, porque la pierna se necrosa, se pudre, ¿sí? Mancha. Y la genera el agente Clostridium shawey, ese es el otro, digamos que el apellido que tiene ese Clostridium shawey. La gangrena gaseosa, o también conocida como edema maligno. Puede ser generada por varios tipos de Clostridium. Clostridium shawey, que ya lo vimos en el anterior, Clostridium septicum, Clostridium perfringens, Clostridium novi, Clostridium sordelli. Entonces hay varios que pueden causar esto. Enterotoxemia, que también la conocen como riñón pulposo. La enterotoxemia es causada por Clostridium perfringens, que esta también incluso hay en humanos, el Clostridium perfringens. Hepatitis necrótica o enfermedad negra, que puede ser causada por Clostridium oedematens tipo B o Clostridium novi, que es más común este novi en ovinos y en caprinos. Hemoglobinuria basilar o meada de sangre, ¿sí? O hematuria también le dicen. Clostridium ahemolyticum, así se llama el Clostridium que causa ese tipo de patología. Tétanos, yo creo que todos hemos escuchado que le dio tétano, o la inyección antitetánica. Bueno, resulta que el que causa el tétano es un Clostridium, el Clostridium tetani. Tal vez también hayan escuchado el botulismo, que de hecho a nivel cosmético se utiliza la toxina botulínica para estirarse y quitarse las arruguitas. Entonces, el que produce esa toxina y el que tiene esa toxina es el Clostridium botulinum. Entonces, todos esos son los Clostridium que más frecuentemente pues causan todo este tipo de enfermedades. Vean que no hay solo una. Hay problemas que son más enfocados hacia la parte dermatológica, otros que son enterotoxemias, o sea, en el estómago, ¿sí? Otro que está en el hígado, el tétano que ya es más a nivel nervioso y muscular, lo mismo el botulismo, entonces puede afectar diferentes lugares. Son bacilos gram positivos, son anaerobios y esto es una característica muy importante porque quiere decir que el ambiente donde ellos prosperan no debe haber oxígeno, ¿sí? Debe haber cero oxígeno. Todas las enfermedades clostridiales necesitan entonces de un factor que produzca baja tensión de oxígeno en los tejidos para que de esa manera el Clostridium pueda activarse y reproducirse en una cantidad suficiente como para provocar enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que este bichito, aunque nosotros no lo creamos, está en la mayoría de nuestras fincas. La mayoría de nosotros en las fincas ya tenemos Clostridium viviendo desde hace mucho tiempo ahí están, pero ellos están inactivados. ¿Qué necesitan para activarse? Que haya poco oxígeno en el tejido. Entonces, cuando yo hago malos manejos en mi granja y permito que de alguna manera en el estómago haya menos oxígeno, en la piel haya menos oxígeno, ¿sí? Y que de alguna manera ese Clostridium que estaba ahí dormido y apagado entre ahí, aproveche ese ambiente sin oxígeno, se active y pues, empiece a producir la toxina, pues ahí es donde se causa la toxoinfección.
Son esporulados, entonces pueden permanecer, esta condición es la que les da resistencia y por eso pueden permanecer en el suelo por largos periodos, ¿sí? Entonces ellos están en el suelo, en el pasto, ahí en la cerca, en la malla, en las instalaciones, en esos alambres oxidados que ustedes tienen por ahí, no han arreglado en sus apriscos, ahí están dormiditos los Clostridium esporulados y cuando ustedes les dan papaya con malos manejos a los Clostridium, entran a la cabra o a la oveja, se activan y causan enfermedad. Entonces es una forma, esa esporulación es una forma resistente que representa un riesgo potencial permanente, pues estas esporas pueden entrar fácilmente en el organismo a través de una herida o a través de la alimentación, ¿sí? Son omnipresentes en el suelo y persisten durante largos periodos bajo la protección de la esporulación. Entonces lo que yo les decía, lo más común es que van a encontrar que hay sí o sí este tipo de bacterias en el ambiente. Ellos viven normalmente ahí en el ambiente sin causar daño. ¿Cuándo causan daño? Cuando encuentran un ambiente sin oxígeno, que eso generalmente se da es porque nosotros hacemos malos manejos. ¿Listo? Nosotros damos papaya. También pueden estar presentes en el tracto intestinal. Por lo menos el Clostridium perfringens normalmente está en el tracto digestivo, hace parte normal de la flora bacteriana, él está ahí dormidito. Si yo hago malos manejos nutricionales, en ese caso, y hago que haya menos oxígeno en el tracto digestivo, en los tejidos del tracto digestivo, en el intestino, por ejemplo, se enferma ese intestino y hay menos oxígeno, ahí es cuando ese Clostridium encuentra un ambiente ideal para activarse y producir toxinas. En el hígado también hay normalmente o puede haber normalmente Clostridium sin que esté causando enfermedad. El problema es que haya algún daño, alguna situación que genere menos tensión de oxígeno. Clostridium perfringens causa enfermedades entéricas en el tracto gastrointestinal. Hay 5 tipos principales de Clostridium perfringens según las enterotoxinas letales que producen. En la especie caprina, esto sí es solo para las cabras, en la especie caprina, la enterotoxemia en todo el mundo es causada por Clostridium perfringens tipo D. Entonces hay 5 tipos, el tipo D es el que causa enterotoxemia en las cabras, ¿listo? Este es una imagen tomada del Goat Medicine, un libro muy interesante en salud caprina. Estos son los diferentes tipos de Clostridium perfringens, que es el que causa enterotoxemias, es decir, problemas en el tracto gastrointestinal, ¿sí? Entonces, les decía ahora, hay 5 tipos, el A, el B, el C, el D y el E, ¿sí? Y ellos producen ciertas toxinas. Tienen toxina alfa, toxina beta raya 2, toxina epsilon, toxina iota y enterotoxina CP, ¿sí? La ocurrencia en las cabras. Entonces, el tipo A es infrecuentemente reportado, casi no se encuentra Clostridium perfringens tipo A en las cabras. El B es raramente reportado en las cabras. El Clostridium perfringens tipo C es infrecuentemente reportado en las cabras. El tipo D es el más común y es la causa principal de las enterotoxemias. Y el tipo E no está reportado. Veamos que el tipo D genera entonces toxinas tipo alfa y tipo epsilon, es decir, esas 2 toxinas son las que se activan cuando él tiene ese tejido bajo en oxígeno y esas toxinas son las que van a generar la enterotoxemia en las cabras. Nuevamente este dato sí es exclusivo para las cabras, ¿listo? Etiología, entonces seguimos hablando de los bichitos. Ya hablamos un poco del perfringens, cómo se transmite a través de las heces. Y en las heces puede pasar al suelo y allí puede persistir, aunque entre los Clostridium, este Clostridium perfringens es el que puede morir más rápidamente en el suelo comparado con los otros tipos de Clostridium. No quiere decir que se va a morir rápido y que no tengo riesgo, no. Los Clostridium en general, gracias a esa forma de espora, son resistentes. Tiene un tiempo de generación rápido. En 8 minutos se puede reproducir,
¿sí? Y esto hace que haya una proliferación muy alta en el intestino. Él normalmente está quietico y dormido. Si hay bajo oxígeno, él encuentra un entorno agradable, positivo, y es cuando empieza a activarse, a reproducirse y a generar toxinas. Y esto es malísimo porque si en 8 minutos ya hay nuevos Clostridium, cada 8 minutos tendré más y más y más, y en un momento muy rápido en el día pues tendré un animal ya lleno de toxinas generadas por estos Clostridium perfringens y tendré una enterotoxemia. Por eso es que es el problema de la muerte súbita. Generalmente se reproducen muy rápido y las toxinas también viajan muy rápido y causan mucho daño. ¿Listo? Eso era pues el perfringens. El otro que tenemos aquí es el edema maligno. El edema maligno es causado con mayor frecuencia en las cabras por Clostridium septicum, pero se han aislado también Clostridium novi, Clostridium sordelli, Clostridium shawei e incluso también Clostridium perfringens de lesiones típicas de edema maligno. Entonces, varios tipos de Clostridium pueden causar edema maligno. Ese generalmente lo vemos es en la piel. La pata negra clásica o verdadera causada generalmente por Clostridium shawei. La hepatitis necrótica infecciosa o enfermedad negra es generalmente también causada por Clostridium novi, que lo vimos ahorita también en el edema maligno. Es poco común en las cabras en comparación con las ovejas. Es más común ver hepatitis necrótica en ovejas. ¿Sí? También es más frecuente en regiones o en granjas donde tenemos alta incidencia de fasciola hepática. Las lesiones que van causando las fasciolas cuando van migrando hacia el hígado y ubicándose en los conductos biliares hacen que ese daño en el tejido favorezca el crecimiento o la activación de ese Clostridium novi porque genera esa baja tensión de oxígeno, disminuye el oxígeno en el tejido y ahí es cuando aprovecha, se reproduce y causa esa hepatitis necrótica. En las cabras hay reportes también de botulismo, que es una parálisis facial resultante de la ingestión de una neurotoxina preformada producida por Clostridium botulinum, pero es una enfermedad poco común. Generalmente el Clostridium botulinum tiene una característica y es que se da en regiones o zonas donde los animales tienen deficiencias de minerales. ¿Por qué? Porque estos animales, debido a la deficiencia de minerales, especialmente de fósforo, pueden llegar a consumir huesos de otros animales muertos o tierra, ¿sí? Pero principalmente tiene que ver con cadáveres. Sobre todo huesos de animales, buscando ese fósforo que les hace falta, entonces ahí puede estar ese Clostridium botulinum activado, ¿sí? Porque es un tejido que se está muriendo o está muerto. También hay reportes de forraje que está en proceso de descomposición. En ese forraje puede haber Clostridium botulinum activado porque también es un tejido con bajo oxígeno, entonces ahí puede estar activado y puede llegar a generar el botulismo en las cabras. Se conocen 7 tipos de neurotoxinas del Clostridium botulinum con sus diferentes subtipos, de la A a la G, 7 tipos. El botulismo en cabras generalmente está causado por los tipos CB y D. El tétanos es una enfermedad clostridial conocida en humanos y animales que produce un síndrome de rigidez muscular. Entonces estos dos, botulinum y tétani, tienen efectos en el sistema nervioso. El botulismo, decíamos ahora, es una parálisis flácida, ¿sí? Es flácido el músculo o digamos que donde se dé la infección, el tejido se vuelve flácido, ¿sí? No son animales que pueden tener la lengua hacia afuera, pueden verse todos como débiles, pueden llegar a no sostenerse bien. En cambio, en el tétanos, la enfermedad es una parálisis rígida, un síndrome de rigidez muscular con hiperestesia, con convulsiones. Entonces, esto es todo lo contrario, miembros totalmente rígidos, extendidos, músculos muy tensionados, en los ojos también se ven los nistagmos, entonces hay muchas señales también de sistema nervioso, convulsiones, como les había dicho. El Clostridium tetani no se disemina desde el lugar de proliferación, pero la neurotoxina tetanospasmina puede subir
por todo el sistema nervioso. La toxina se va por los nervios periféricos hasta llegar a la médula espinal y de ahí pues al sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, si se cortó el animalito, se lastimó con un alambre oxidado, que es lo que usualmente sucede, que tenía tétano y el animal no tenía vacuna, ese alambre tenía el tétano, por ser un ambiente ideal, tenía el tétano ahí, el tétano entró al tejido por la herida y baja tensión de oxígeno, y el tétano ahí se activa y empieza a generar la neurotoxina, ¿sí? Entonces, en el nervio que esté cerca, así sea en la pata, así sea en una oreja, así sea en el rabo, con el nervio que esté cerca, ahí la neurotoxina empieza a subir, a viajar, hasta que llegue a la médula espinal. Entonces, una vez llega ahí, ya le queda fácil llegar al sistema nervioso central y generar todos estos signos que estamos mencionando. La muerte por Clostridium tetani suele ser causada por un paro respiratorio porque como genera esa rigidez en músculos y en muchas partes del cuerpo, el diafragma también deja de funcionar bien. El diafragma tiene que estar relajándose y contrayéndose, y entonces ya si está solo contraído no se puede relajar, el animal no puede respirar bien. Por eso, pues generalmente la muerte es por un paro respiratorio. Distribución. Entonces, las clostridiosis están presentes prácticamente en todo el mundo, ¿sí? Son enfermedades de baja morbilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy difícil que una cabra enferma por Clostridium transmita la clostridiosis a otra cabra. O en el caso de las ovejas, pues de oveja a oveja o de oveja a cabra. Es difícil esa transmisión de animal a animal, ¿sí? Pero sí es una enfermedad muy mortal. ¿Qué quiere decir eso? Si el animal consumió un alimento contaminado, si el animal se cortó y la cosa con la que se cortó tenía Clostridium y estaba contaminado, o si no estamos haciendo curación de heridas, se hizo una herida y en contacto con la tierra se contaminó con el Clostridium. Una vez entre ese Clostridium, encuentra el ambiente perfecto, se activa y genera las toxinas, la probabilidad de que muera es prácticamente del 100%. ¿Sí? Entonces, son enfermedades de baja, muy baja transmisión, solo el 10% o menos incluso del 10%, pero una vez el animal tiene el Clostridium activo, la probabilidad de que muera puede ser del 100% de la población que se infecte. ¿Listo? Esto pues que nos genera pérdidas económicas muy importantes, porque no tenemos posibilidad de, prácticamente después de que sea la enfermedad, es muy difícil salvar a un animal de esta situación. ¿Listo? No obstante, son enfermedades que se pueden prevenir, se pueden controlar. Existen vacunas, afortunadamente, que pueden emplearse en las cabras también, en las ovejas también, y nos podemos evitar pues este problema. ¿Cómo se transmite el patógeno? ¿Cómo se transmite ese Clostridium del entorno prácticamente, que es la forma más común, hacia la cabra o hacia la oveja? Podríamos decir que estos son patógenos oportunistas, ¿sí? Aprovechan condiciones favorables, pero les decía, ellos normalmente están en el ambiente. Si fueran tan malos como creemos, aunque dan la muerte súbita, si fueran tan malos como creemos y fueran muy contagiosos, pues prácticamente todos, incluso nosotros podemos tener enfermedades clostridiales, pero ellos de por sí no son malos porque necesitan un ambiente muy especial, necesitan un ambiente sin oxígeno, y nosotros pues somos solo oxígeno, todos nuestros tejidos necesitan oxígeno. Entonces solamente cuando hay heridas que no curamos, cuando el animal está enfermo y dejamos que, por ejemplo, tenga una fasciola que le va haciendo heridas en su hígado, o que esté lleno de parásitos, que eso va haciendo que también en el intestino haya heridas, ¿sí? Que yo dejo que mi animal se enferme de otras cosas, esas otras enfermedades, esas otras heridas causadas por agentes externos, son lo que generalmente hace que el tejido en la cabra se vuelva favorable para que este bicho se active y empiece a reproducirse y a generar toxinas, y con eso pues la toxinfección que puede afectar y llevar prácticamente a la muerte a los animales. Las clostridiosis son toxoinfecciones no contagiosas, ¿sí? Por eso les decía que es muy difícil que una cabra con Clostridium pues enferme a otra cabra. Es más probable que yo esté dando papaya y que todas las cabras estén enfermas y que el ambiente pues no sea el ideal, ¿no? Pues las bacterias del género Clostridium como tal no son causantes de enfermedad, sino que son sus toxinas las que producen los signos de enfermedad.
Normalmente los Clostridium se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza e incluso varios de ellos habitan normales en la flora gastrointestinal de los animales. Creo que hasta nosotros también tenemos Clostridium perfringens normalmente en la flora gastrointestinal. Las vías de entrada son percutáneas, es decir, a través de la piel, y mucosas. Entonces, pues les hablamos ahora de la ingestión. A la hora de consumir alimento, pues a través de las mucosas podría llegar a entrar este patógeno. Generalmente también esa entrada percutánea o esa entrada a través de las mucosas es por inoculación, es decir, el alambre estaba infectado, tenía los Clostridium, se cortó el animal y entró a los Clostridium al hacer el corte, la herida, ¿sí? O accidental. Yo no me di cuenta que el pasto que estoy dando ya está en un proceso de descomposición y van algunas enfermedades clostridiales ahí y pues se fue el alimento con ese contaminante, digámoslo de esa forma, también puede ser accidental, o también, como les decía, malas curaciones de heridas, el animal está en contacto con el suelo, con la tierra, y pues ese contacto puede hacer que accidentalmente se inocule el agente, ¿no? Entonces se entra la espora, que recuerden que es la forma inactiva en la que el Clostridium está ahí en el ambiente dormidito, y una vez entra esa espora, pues se activa si el ambiente es favorable, ¿listo? Generalmente esas inoculaciones accidentales, como les decía, son elementos cortopunzantes, alambres, clavos, puntillas que a veces descuidamos dentro de las instalaciones y están por ahí, recojámoslos, arreglémoslos porque esas son vías de entrada de los Clostridium. También por contacto de heridas con elementos contaminados como la tierra, polvo, heces u objetos contaminados. Nosotros a veces dejamos como pasar por alto el tema de una herida. Ah, bueno, se cortó, bueno, en un rato le hago curación o cuando pueda más rato le limpio. No, las heridas hay que tratar de curarlas, hacer un buen procedimiento, un buen tratamiento de heridas, porque a través de ellas es que pueden ingresar, por ejemplo, las enfermedades clostridiales, ¿no? Esa es una vía de contacto. Tuve el caso hace como un año de unos productores que en la granja tenían unos perros, los perros mordieron una oveja, ¿sí? A través del mordisco del perro, pues probablemente no entró el Clostridium, pero ellos no le pusieron como demasiada atención, que le lavaron con agua y jabón al rato, porque no fue de una vez, y ya. Ese fue el primer día, el segundo día como que no le prestaron mucha atención, pero luego vieron que la oveja empezó a dejar de comer y como achantada se le hizo como, se le rasuró porque era como un peludita la oveja ahí en donde la habían mordido y ya tenía gangrena gaseosa. ¿Sí? Entonces ya tenía gas, ya había una enfermedad clostridial ahí en la pierna prácticamente. Entonces, complejo, ellos no le prestaban atención, posiblemente el animalito pues por ahí acostándose en el entorno, pues se contrajo, digamos que ya el patógeno y se activó, generó las toxinas y ya generó la enfermedad. Entonces hay que cuidar también esas heridas porque la tierra, el polvo, las heces, objetos contaminados pueden llegar a ser vías también de transmisión de esos clostridios. Los factores que contribuyen de forma importante a la aparición de la enfermedad son situaciones que creen condiciones para que las bacterias invadan el cuerpo y segreguen toxinas, heridas, tratamientos invasivos, intervenciones quirúrgicas, partos o heridas punzantes. Por eso es que a veces nosotros los veterinarios tratamos en lo posible de hacer cualquier cosa y evitar al máximo una cirugía en campo, ¿sí? Por eso nosotros buscamos otras formas, por ejemplo, en los machos de castración, que no sea quirúrgica, porque generalmente pues estas intervenciones no se hacen en unas condiciones excelentes de higiene, sino que nos toca en campo, ahí mismo, un plástico, una bolsa, haga la cirugía, cierre el animalito y luego el animal que hace, pues se va para el campo otra vez a comer. ¿Sí? Entonces queda el animal muy expuesto porque está en todo el ambiente a este tipo de enfermedades. Y si el propietario o el cuidador de la finca no es juicioso con las heridas, pues aún más riesgo vamos a tener. Cambios bruscos en la dieta. Entonces es algo que yo recalco mucho de por sí en el manejo nutricional, pero también es una situación que no solo puede hacer que un animal se indigeste, le caiga mal el alimento, sino que ese cambio brusco va a generar menos oxígeno en el intestino porque va a haber una situación de estrés y esa situación de estrés va a ser
oportunidad para que el Clostridium, que ya está ahí dormido, apagado, sin hacer daño, se active y me genere las enterotoxemias, ¿sí? Entonces, cualquier cambio, yo siempre les he recalcado mucho, se hace progresivamente, ¿sí? Si tengo que cambiar el alimento concentrado o comercial que yo compro, si quiero cambiar el ensilaje, si quiero cambiar lo que sea que vaya a cambiar o voy a agregar un nuevo producto, lo ideal es hacerlo de forma progresiva, ¿sí? No hacerlo de golpe. Los horarios, aunque ustedes no crean, los horarios también son importantes. Yo les digo siempre, si ustedes son los encargados de la finca y quieren, no sé, el domingo ir más tarde a la finca porque les da pereza llegar a las 6 o el trabajador ya ese día no se quiere levantar a las 6, sino que se levanta a las 8 o 9 a alimentar a los animales, son 2, 3 horas de diferencia que hay entre la hora habitual, entre semana, y el domingo. ¿Sí? Ese cambio brusco también de la hora puede llegar a causar impacto no solo en la producción, porque muchos dicen, no, es que se me baja la leche de las cabras. No solo se va a bajar la leche, sino que estamos generando un ambiente ideal con ese cambio brusco para que en algún momento se me activen enterotoxemias en las cabras. La sobrealimentación, dar comida además tampoco es bueno, ni dar menos ni dar de más. La sobrealimentación puede generar ambientes como acidosis, puede generar también indigestión, ¿sí? Todas esas situaciones pueden hacer que haya estrés en el tejido, menos oxígeno y se genere el ambiente perfecto para que se active el Clostridium. Acidosis, si doy mucho grano en una sola comida, por ejemplo, se me van a generar más ácidos grasos, se me va a acidificar mucho el ambiente y eso hace que se genere menos oxígeno en el tejido y le demos papaya al Clostridium perfringens para que se active y nos genere la enterotoxemia, o al novi también, que es el del hígado, recuerden que por ahí también hay en el hígado, para que me genere la necrosis hepática. Lesiones necróticas que disminuyan la presencia de oxígeno en los tejidos. Cuando nosotros no le prestamos atención a una herida, a veces se puede ir necrosando, vemos que el tejido se va muriendo, eso se muere es porque no hay oxígeno, no llegan nutrientes. Eso así es ideal para que llegue el Clostridium, el novi, el chahuey, todos los que vimos de gangrena gaseosa, edema maligno, pata negra y el tétano, por supuesto, lleguen a causar sus estragos. Entonces, pilas con las heridas, hay que tener mucho cuidado con las heridas. Reservorios y huéspedes. El reservorio habitual del Clostridium son el suelo, entonces en la tierra normalmente vive, no lo podemos sacar de ahí, él está ahí, no hay cómo desinfectar la tierra, pues si lo están pensando o han pensado en preguntarme eso ahora. Tracto gastrointestinal vive normalmente como flora bacteriana normal, ¿sí? En las heces de humanos, de equinos, de bovinos, de ovinos, de caprinos, de bufalinos, de cánidos, o sea, los perros, y aguas residuales, entonces por todo lado está, ¿sí? Por eso les decía, yo creo que todos en nuestras fincas tenemos Clostridium. Afortunadamente no se nos mueren todos los días cabras por Clostridium, pero es un enemigo latente. ¿Qué debo hacer? No dar papaya, no dar oportunidad de que él se active, porque él vive ahí, él está ahí. Los hospedadores del Clostridium son humanos, equinos, bovinos, ovinos, cánidos, caprinos, porcinos, felinos, primates, roedores, lepóridos y aves. Todos son hospedadores del Clostridium. ¿Cómo es la patogénesis? ¿Cómo es el proceso de infección para que lo entendamos un poco mejor? Entonces tenemos el Clostridium que vive en la tierra, vive en las heces, vive en una cabra sana, ¿sí? Él está ahí sin causar problemas, está en espora, está esporulado, él vive ahí tranquilo, vive en un cabrito sano, vive ahí tranquilo, pero cuando hay heridas que yo no cuido, por ejemplo, acá hay algo muy importante para ir hablando también de la prevención. Por ejemplo, esas cabras que se están peleando, si tengo una cabra que es muy peleona y me ha causado varias heridas y tiene cuernos y son los cuernos los que me causan esas heridas, pues esa sí es una cabra que debería descornar, ¿sí? Porque me está causando problemas. ¿Sí? Si yo así no amontono a los animales y se están peleando constantemente por el espacio, pues debo ver cómo genero más espacio para que no hayan esas peleas, porque a veces estas heridas así son por riñas, por peleas que hay entre ellas mismas o ellos mismos. La esquila para el caso de ovinos. Entonces, la esquila es un proceso que debe hacerse con mucho cuidado, alguien con experiencia, alguien que sepa cómo hacerla porque puede generar cortes en la piel del animal que pueden ser vía de entrada del Clostridium. Los alambres de púa.
¿sí? Si yo no voy a tener un buen cercado y solo voy a usar alambres de púa y las cabras que son tan locas y les gusta escaparse, pues es probable que tenga una herramienta para generar heridas constantemente en los animales y sobre todo en la cabra que más escapa y me genere problemas. La fasciola, les decía ahora que las heridas que van causando estas fasciolas en el hígado son el medio perfecto para que el Clostridium que vive ahí esporulado y tranquilo en el hígado se active y me genere la necrosis hepática. Mucho alimento concentrado o mucho grano que me cause acidosis en el ambiente. Todo esto, y ya pues hemos venido hablando de otras condiciones, me generan baja tensión de oxígeno en el tejido, se baja la tensión de oxígeno en el tejido. Y eso hace que los Clostridium que estaban ahí tranquilos, esporulados y dormidos, se activen, ¿sí? Me generen toxinas y con esa toxoinfección pues se genere la muerte súbita del animal, ¿sí? Básicamente todos los problemas son así, tanto el de la enterotoxemia, el de la necrosis hepática, el de la gangrena gaseosa, edema maligno, todos esos se generan de esa forma, el tétano, todo eso. De hecho este pues es un cabrito muerto por tétano. ¿Cómo se dan las enterotoxemias? Las del sistema gastrointestinal. Entonces, cambios repentinos en los alimentos o en las prácticas de alimentación, por eso les hablaba ahora de las horas, se han asociado con el desencadenamiento de brotes de enterotoxemia en todas las especies afectadas. Los casos esporádicos de enterotoxemia caprina son comunes, pero también ocurren brotes en rebaños de cabras con altas tasas de morbilidad. Esto generalmente tiene que ver sobre todo con el mal manejo. Si yo estoy ya manejando mal a las cabras, pues si el bicho está ahí, todas las cabras tienen problemas gastrointestinales ya que están bajando el oxígeno en su tejido, pues todas están con la oportunidad de tener la toxoinfección. La diarrea es el hallazgo clínico predominante de las enterotoxemias en las cabras en comparación con otras especies. Entonces, pilas con las cabras que tienen diarreas. Puede ser una enterotoxemia. La gangrena gaseosa y edema maligno. Entonces tenemos pata negra clásica, que es causada generalmente por el Clostridium shawei. Prácticamente no se reporta y las cabras pueden ser menos susceptibles que las ovejas. Como les decía, el caso que vi hace como un año fue de una oveja precisamente que la mordió un perro, ¿sí? Ojo con los perros. La mortalidad debido a infecciones de ombligo por Clostridium septicum también se observa con menos frecuencia en cabritos que en corderos. Hay otra, se me ha olvidado esta que es súper importante, la desinfección de los ombligos de los animalitos recién nacidos. También se pueden infectar con Clostridium septicum y puede causarles muerte súbita, ¿sí? Es menos frecuente que en las ovejas, pero puede dar. Más común es la infección por Clostridium novi en los machos cabríos. ¿Qué provoca? He visto mucho en grupos de Facebook, de WhatsApp, preguntando a muchos productores por animales que se les hincha la cabeza. No, que de repente amaneció con la cabeza hinchada el animal. Generalmente puede ser una afección por Clostridium novi, ¿sí? Generalmente en machos cabríos, porque a veces en los machos, porque ellos son los que a veces también, si les damos papayas, están peleando entre ellos, por eso les decía que evitar las riñas entre los animales, y estos golpes, esos topes, esas lesiones pueden favorecer que el novi se active y genere esa hinchazón de la cabeza. La gangrena gaseosa después de inyecciones intramusculares de diversos medicamentos es frecuente como en otras especies de ganado. Entonces, pilas cómo ponemos las inyecciones. Pilas con las agujas no son reutilizables, las agujas debemos desecharlas, ¿sí? Debemos usar una aguja nueva por animal. Esas agujas que usamos 10, 20 veces en los animales no solo son una vía de transmisión de una enfermedad de un animal a otro, sino que a medida que va pasando el proceso en el que inyecto 1, 2, 3, 4 veces, el filo de la aguja se va dañando. Y esto hace que pues cada vez que entre la aguja genere más lesiones en el músculo. Esa chuzón que yo hago en el músculo es una lesión, entonces ojo con la aplicación de medicamentos, ojo donde la aplico, ¿sí? Si yo la aplico mal, la aplico en la zona inadecuada, puedo generar un proceso inflamatorio, abscesos, que todo eso que favorece que haya menos oxígeno en el tejido
que se active el Clostridium y que se genere la toxoinfección del animal, ¿sí? Entonces, las inyecciones pueden ser también una vía de transmisión. Las metritis gangrenosas causadas por infecciones clostridiales mixtas de Clostridium septicum, Clostridium novi, Clostridium chawei, es el problema clostridial más común observado en cabras. Entonces, pilas con el parto, ¿sí? ¿Qué debemos hacer? Antes del parto del animal, cuando ya estén las vísperas del parto, yo recomiendo que ojalá rasuremos, ¿sí? Peluquemos la parte trasera del animal, la vulva, el rabo, que no hayan pelos por ahí para que no se pegue, uno, pues todos los líquidos del parto y dos, las heces, que a veces al inicio del parto pueden ser acuosas y demás. Limpiar bien al animal, a la hembra después de eso, ojalá después del parto, y si lo puedo hacer cuando inicie el trabajo de parto, tener el animal en un lugar limpio, en un lugar que yo pueda limpiar, asear, porque recuerden que ¿dónde están esos Clostridium? En el suelo, en el polvo, ¿sí? Si yo logro que mi animal después del parto, mientras se recupera, sobre todo esa primera semana en que las cabras todavía nos van a estar expulsando líquidos, moco, agua, sangre a través de la vulva, porque pues están recuperando del proceso de parto, pues que estén en un lugar limpio, en un lugar donde no vayan a tener tantas probabilidades de generar una infección en el útero. La metritis es una infección en el útero. Podemos llegar a perder la cabra o el útero de la cabra y pues con esto prácticamente el animal, porque para qué queremos una cabra sin útero, ¿sí? Entonces, pilas con los partos, ¿sí? Muy buen aseo en el animal, lavarlo, ojalá lavar el animal para no atraer ningún tipo también de moscas y demás, que también son otro problema importante, las miasis, ¿listo? Entonces, pilas con los partos. La condición está asociada con el encierro o encierro de las hembras durante el periodo de parto. Entonces, muchas hembras también en una zona con heces de varias hembras es contraproducente para la recuperación del lugar de la hembra. Lo ideal es tener zona de enfermería, ojalá parideras individuales, sería lo ideal para este tipo de condición, o estar muy pendientes, como les decía, en la primera semana, sobre todo después del parto, de la higiene, de cómo está el líquido, las secreciones vaginales que está teniendo la hembra en este periodo, para estar atentos a que todo esté bien, alimentarla bien, tenerla con buena condición, buena salud, nos ayuda a que no hayan las oportunidades para que este Clostridium se active y nos genere esas metritis. ¿Listo? ¿Cómo afectan estos Clostridium de los que estamos hablando? Entonces, Chawei decíamos que era pata negra clásica. Vamos a encontrar el músculo, el tejido muscular de esta forma. Estos son, creo que piernas ovinas, una sana, una enferma. Entonces, miren cómo está la pierna del animal enfermo, una pata negra clásica. Septicum, infecciones en el ombligo generalmente, ¿sí? Y novi, que es hinchazón de la cabeza, animales con la cabeza hinchada. Estos son como los signos clínicos y las condiciones más importantes para cada uno de estos patógenos según lo que hablamos ahora, ¿no? El tétano, las cabras son susceptibles a tener tétano y los factores que predisponen a otros animales a la enfermedad. Entonces, el uso de bandas elastradoras, pilas con las bandas elastradoras, porque pues, ¿qué buscamos cuando ponemos una banda elastradora? Eliminar el oxígeno hacia los testículos para que se caigan y ya se muera ese tejido. Entonces, estamos ya generando una situación donde hay menos oxígeno, ¿sí? Para la castración, ojo con eso. Esto puede ser particularmente peligroso al establecer las condiciones para la proliferación de esporas. Entonces, pues tenemos que tener bastante cuidado con el procedimiento de lastración. No es que no se pueda hacer, debo hacerlo de la manera correcta, en el ambiente correcto y las condiciones adecuadas. Las cabras mantenidas en establos utilizados actualmente o anteriormente para caballos. El tétano es una enfermedad que tiene bastante afinidad con los caballos. Entonces, por ejemplo, acá viene con esta condición algo importante. Si yo tengo caballos equinos y tengo caprinos o tengo ovinos también ahí en esa misma granja, pues lo ideal es no castrar con estas bandas elastradoras o hacer una vacunación preventiva previa a la elastración, a la castración de los animales, porque es más probable por la presencia de equinos que haya más Clostridium ahí. Sí, es parte como de la flora bacteriana normal del caballo.
¿sí? Entonces puede haber mayor riesgo de que haya más Clostridium tetani ahí en el lugar, ¿sí? Entonces hay más riesgo de que se contraiga la enfermedad cuando los establos donde están las cabras han sido utilizados o se utilizan en combinación con caballos. Se ha identificado que la irritación persistente de la piel causada por el roce constante con una cadena metálica en el cuello o una cuerda es la causa de tétano en las cabras. Entonces las cabritas que solemos tener amarradas, tenemos que estar muy pendientes de ese lugar de amarre, que no se les esté cayendo el pelo, buscar ojalá otro tipo de material, que no sean cadenas metálicas y mucho menos oxidadas, que he llegado a verlas, que no sean cuerdas ya desgastadas, sobre todo esas que ya se les empieza a desboronar el pelito y que ya pues empieza a hacer un roce en la piel que va haciendo una irritación persistente en la piel y va a hacer la predisposición para que ingrese esto. Hay unas correitas que son como planas, como en un material más suave, para que puedan poner a esos animales que van a estar amarrados. ¿Listo? Entonces buscar un mejor material. En ese caso puede disminuir las probabilidades de que el animal tenga tétano. Si esto es un animal, una cabrita joven, con tétano avanzado, ¿sí? Notemos la extensión que tiene el animal, como estira la cabeza y mira como hacia el cielo. Eso es una expresión normal del tétano llamado opistóctono. Esta cabra pues desarrolló tétano secundario por una abrasión en el cuello, precisamente hablando de este tipo de situación asociada con una prolongada postura pues como de esa cuerda o ese cuello que tenía. ¿Listo? Botulismo. Hay poca información sobre la incidencia del botulismo en cabras en todo el mundo. En Sudáfrica es donde el botulismo del ganado se considera común y se asocia frecuentemente con roer huesos de carroña como resultado de la deficiencia de fósforo. Todos los casos notificados en cabras se asociaron con alimentos o agua contaminados por cadáveres de ratones, mamíferos o pollos. ¿Sí? Entonces, esto también puede ser una infección accidental. Por eso, bodegas, tenemos que ser muy cuidadosos con las bodegas, ¿sí? Tener nuestro plan para control de roedores si tenemos presencia de roedores o plagas, ¿sí? Evitar que las aves entren, ¿sí? Revisar las condiciones del agua que están consumiendo nuestros animales. Mirar la calidad del alimento que está llegando, que venga en buenas condiciones. Y esto es lo que les decía de la parálisis flácida. Entonces el animal no puede sostener la lengua, casi no puede ponerse en pie. ¿Listo? Son signos comunes. Signos clínicos, pues van a depender del tipo de bacteria implicada y el tipo de toxina que genera. ¿Qué podemos observar? Aumento de temperatura, o sea, fiebre y cambio en el comportamiento, animales que empiezan a caminar de forma extraña, por ejemplo, o que no pueden caminar, pérdida de peso por reducción del consumo de alimento, rigidez muscular en la quijada, el cuello o de forma generalizada, muerte súbita en animales aparentemente sanos, letargo o abatimiento con muerte a las 6 o 24 horas, animales que están como decaídos y que luego de 6 a 24 horas pues mueren repentinamente, hinchazón en la pierna o del hombro con una sensación de crepitación cuando se presiona la piel. Eso es de la gangrena gaseosa sobre todo. Nosotros vemos que hay una inflamación en la pata, por ejemplo, y le oprimimos la piel ahí y suena como unas burbujitas, como una crepitación, como si tuviera aire metido ahí entre la piel. Eso es esa crepitación a la que se refiere acá. Cojera aguda, rigidez localizada, espasmos musculares, orina de color rojo oscuro, eso es para el caso del Clostridium que causa hematuria, ¿sí? ¿Qué otros signos podemos ver? Bueno, el Clostridium va a afectar el sistema nervioso, el Clostridium tetani o tétanos y el botulinum van a afectar el sistema nervioso, entonces vamos a ver signos del sistema nervioso como parálisis flácida, parálisis rígida, movimientos extraños en los ojos, ¿sí? El septicum, pierna negra, el Clostridium chaui edema maligno, el Clostridium sordeli gangrena gaseosa, pues van a afectar la parte muscular. Entonces lo que vamos a ver son problemas en el músculo, inflamación en las piernas, cojeras en esas piernas porque va a haber dolor, ¿sí? El hígado, entonces va
a generar hepatitis necrosante Clostridium o edematins tipo B o el Novi, el Clostridium hemolyticum, hemoglobinuria, basilar, que ese es el que causa la orina roja, intestino. Bueno, en el hígado que podemos encontrar la piel de color como amarillenta, eso se llama ictericia, entonces generalmente en esos problemas del tejido hepático, la piel del animal, las mucosas se ponen no, ni blancas ni rosadas, sino amarillas, entonces hay que ver que algo está pasando en el hígado. En el intestino, diarreas generalmente, entonces enterotoxemia, disentería del lactante, enteritis hemorrágica incluso. Recuerden que el más común es la enterotoxemia en el caso de las cabras, que es por el Clostridium perfringens tipo D. Control y prevención. La vacunación ante un brote está indicada cuando se presenta pata negra, edema maligno en un lote o en el rebaño. Se puede aplicar vacunación cuando vemos esto. Hay numerosas vacunas clostridiales multivalentes fabricadas en todo el mundo. Protegen contra las causas más comunes de las miositis clostridiales. Al vacunar ante un brote, los animales en riesgo deben estar tratados con preparados de penicilina de acción prolongada al mismo tiempo que se vacunan para que se reduzcan las pérdidas mientras se desarrolla inmunidad. O sea, si sospechamos que hay más animales que puedan haberse contagiado, ¿sí? Haber tenido el mismo problema, lo ideal es también acompañar con un tratamiento antibiótico con penicilinas. Lo ideal sería vacunar a los animales de forma rutinaria antes de que se produzcan los brotes. Como ustedes se dan cuenta, pues no es que haya una temporada, no es que digamos, es que cuando hay lluvias o cuando hay invierno, es que se aumenta la producción de Clostridium, ¿no? El Clostridium en cualquier momento se puede dar. ¿Qué es lo que pasa? Que él es oportunista. ¿Cuándo se va a dar? Cuando nosotros bajemos la guardia. Entonces, como no es una enfermedad predecible, lo ideal es que podamos pues incluir la vacunación dentro de nuestro plan de vacunación anual, ¿sí? Y no esperar a que haya un brote y que hayan muertes para empezar la vacunación. El personal que realiza la inyectología en los animales debe estar bien capacitado para garantizar buenas prácticas. Si yo no sé poner una vacuna intramuscular, pues consigo un veterinario que me enseñe, que me capacite cómo puedo poner vacunas intramusculares en cabras de forma adecuada para no causar una vacunación mala que se abcede y que pueda ser la causa o el vehículo para que el Clostridium se active, ¿no? Entonces, una buena vacunación, buenas prácticas de vacunación son ideales, o de inyectología en general. Cuando las cabras se vacunen sistemáticamente contra la enterotoxemia causada por Clostridium perfringens, el uso de vacunas clostridiales multivalentes puede encajar fácilmente en el programa de vacunación existente, porque muchas de ellas o la mayoría de ellas traen Clostridium perfringens tipo D, que es el que necesitan las cabras. En zonas con presencia de fasciola deben hacerse controles en el entorno y en los animales para evitar que esté la fasciola y que nos pueda dar la enteritis necrótica por el Clostridium novi, que puede causar esa enfermedad en las cabras y en las ovejas principalmente. Cuando se sabe que ocurre gangrena gaseosa genital, las cabras que vienen reproductoras deben vacunarse anualmente con la vacuna clostridial multivalente, la que sea adecuada unas 3 semanas antes del parto, es decir, esa que tenga el Clostridium septicum, que vimos que era la más común en el caso de las metritis gangrenosas o necróticas en las cabras. Para el control de la cabeza hinchada, los machos cabríos deben vacunarse rutinariamente y alojarse por separado para minimizar las peleas. Como les decía, las peleas son como el factor predisponente a que se active el Clostridium novi en ellos y se genere esa cabeza hinchada. La constante revisión de potreros, de alojamientos e instalaciones en general nos ayuda a disminuir las lesiones accidentales. Lo que les decía hace un rato, pilas con todos esos alambres, clavos, latas que tienen por ahí sueltas y que pueden ser un riesgo para ustedes y para los animales. Hay que prestarles atención. Ojo, porque un corte con una puntilla de esas, un alambre de esos, una lata de esas, no solo le da tétano a las cabras. El operario o usted mismo puede resultar con tétano por eso, ¿sí? Entonces, ojo con ese tipo de cositas que a veces se nos pasan en las instalaciones. Deberíamos tenerlo como parte de las actividades rutinarias de
el mes, el trimestre, el semestre, qué sé yo, cada cuánto ustedes pueden revisar sus instalaciones, pero deberíamos ponerlo ahí en la lista de actividades por hacer frecuentemente. El tétanos puede prevenirse mediante una combinación de higiene mejorada e inmunoprofilaxis, ¿sí? Entonces, vacunación, pero hay algo muy importante que decíamos donde se encontraban los Clostridium, en las heces, esos corrales que permanecen sucios, llenos de popó y no los limpian. Diariamente, ustedes no quieren acostarse en una cama sucia, ustedes no quieren descansar en un lugar sucio, las cabras tampoco. Entonces, diariamente debo recoger y limpiar los corrales. Por eso los corrales debo buscar la manera cada vez que sea posible, mejorarlos y hacerlos en materiales que yo pueda limpiar y asear, no que se me vuelva una cama de barro y popó, porque pues ahí se va a incubar fácilmente toda la enfermedad. En general, todas las heridas deben limpiarse rápida y minuciosamente. No es que se corte y bueno, que se vaya a pastorear y cuando vuelva la manejo. No, porque allá en campo, en la tierra, en el ambiente, allá está el Clostridium. Si usted deja que esa cabra se vaya con la herida, pues allá se puede enfermar. Y de pronto cuando usted vuelva a recogerla, ya no está. Se debe evitar el uso de bandas elastradoras para la castración, especialmente en zonas con antecedentes, que ya hayan tenido Clostridium tetani, o producciones donde se hayan tenido equinos. Se recomienda incorporar la vacunación sistemática contra el tétanos en el programa de salud del rebaño. Cuando se desconoce el estado inmunológico de los cabritos pequeños, es decir, fui a una granja, me compré unos cabritos, pero no sé si los han vacunado o no, o si vacunarían a las mamás o no, los procedimientos de rutina, como el desmoche, es decir, la quitada del cuerno, la castración, deben ir acompañados de una inyección de 150 a 250 unidades de antitoxina. O puedo vacunar y esperar por ahí unos 30 días o unos 2 mesecitos si le quiero hacer revacunación, para que ya el animal tenga pues defensas contra el tétano. Como la enfermedad parece ser esporádica en las cabras, las medidas de control son limitadas, ¿sí? Todo esto lo debo hacer siempre, nuevamente no es de épocas de lluvia, de épocas de seca, todo el tiempo estamos expuestos al Clostridium. Se recomienda que los animales en pastoreo reciban proteínas y fósforo adecuado en la dieta para reducir la osteofagia. Entonces, si queremos que los animales también tenemos que nutrirlos bien porque si no van a comer por ahí cosas que los pueden enfermar. Luego, si las hembras preñadas se vacunan un mes antes del parto, sus crías estarán protegidas por anticuerpos calostrales pasivos durante al menos varias semanas y podrán ser vacunados por primera vez a las 3 o 4 semanas de edad. Entonces, ¿cómo podemos montar el plan de vacunación? Aquí viene algo muy importante que necesitamos, registros. ¿Cómo sé cuándo tengo que vacunar a la hembra preñada? Pues si son más o menos 4 semanas, un mes antes del parto, debo saber cuándo se preñó. Si yo no sé cuándo se preñó la cabra, pues no sé cuándo va a parir. Y si no sé cuándo va a parir, pues no sé cuánto es un mes antes del parto, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Acá es muy importante llevar registros para que podamos llevar también un plan de vacunación. Mucha gente dice, ay, doctora, yo quiero un plan de sanidad para mi granja, pero no llevan registros, no llevan nada, uno no sabe ni cuándo va a tener nacimientos, ni cuándo van a parir los animales, pues no puede uno montar un plan de vacunación. Porque uno podría ponerle una combinada que tenga todas las clostridiales con tétano un mes antes del parto, y luego a las 3 semanas, 4 semanas de nacido de los cabritos, puede vacunar uno también a los cabritos y generar un plan de prevención a través de la vacunación en las granjas. Pero necesito registros. Sin registros, pues no puedo. Luego los cabritos deben recibir una dosis de refuerzo 3 a 4 semanas después y luego cada año. Entonces, cada año se revacuna a todos los animales, preferiblemente 3 o 4 semanas antes del parto de las hembras. Por eso, pues lo ideal es tener lotes y antes del parto, un mes antes, a esos lotes que están por parir, pues realizarles el proceso de vacunación. Los machos también deberían incluirse en el protocolo de vacunación. Recuerden que a ellos les puede dar la cabeza hinchada. Ya para cerrar, pues contarles que la otra semana empezamos ya con nuestro curso en producción y empresarización caprina. Quiero pues contarles que ya tenemos los últimos cupos. Les contaba ayer que ya tenemos 15 inscritos en el programa. Podemos recibir máximo unos 3 o máximo ya demasiado 5 más para el grupo.
Listo, de todas maneras con ese grupo ya vamos a iniciar el próximo martes y miércoles de 7:30 a 10:30. Este es el plan de estudios. En el primer nivel vemos toda la parte normativa, de infraestructura, equipos y manejos básicos de la Prisco. En el segundo nivel vamos a ver toda la parte de enfermedades, el plan sanitario de vacunación, el manejo integrado de parásitos, el balanceo de las dietas por etapas, manejo de las pasturas, mediciones de esas pasturas, sistemas silvopastoriles. En el último nivel vamos a hablar ya de la parte reproductiva, el estudio andrológico del macho, el ciclo estral, el efecto macho, cómo lo podemos utilizar a favor, cómo seleccionar el pie de cría, que es de lo más importante para poder mejorar, cómo hacer la monta directa, cómo hacer el proceso de inseminación, qué debo tener en cuenta, y cerramos con una sesión de administración caprina, donde aprendemos ya a integrar todo esto que estamos hablando durante todo el curso. Aprendemos a planear y administrar un poco cada una de estas áreas de la producción, que incluye el curso, clases en vivo, como les decía, martes y miércoles de 7:30 a 10 de la noche, donde tenemos los temas y sesiones de preguntas para que todo quede muy claro, acceso a las comunidades de IRCUS y AgroKaizen, grupo de WhatsApp para recibir asesoría, una sesión adicional para aprender cómo organizar la empresa, una biblioteca virtual con más de 140 archivos y documentos para que ustedes profundicen en diferentes temas. Reciben también varias plantillas, hojas de cálculo formuladas para que ustedes hagan sus dietas, modelos de registro, modelos del plan sanitario, guías para que apliquen todo en la empresa ya de una vez, acompañamiento permanente también a través de WhatsApp durante el curso y después de egresados en el grupo de egresados, y obviamente certificación del curso. La inducción fue ayer, ya estamos subiendo el video, ahí se los compartiremos a través de los grupos de WhatsApp de las comunidades de café virtual, que yo creo que en un ratico José también les comparte el enlace de las comunidades de café virtual. Ahí les vamos a compartir el video y también la presentación de la inducción del día de ayer. También podemos compartirles el video acá del café virtual y esta presentación, si la quieren, en esos grupos de cafés virtuales, para que José, porfa, entonces les envíe ahorita el enlace y se unen. Ahí les va a llegar la información. Las clases inician el próximo martes 4 de marzo. Van a ser todas las semanas, martes y miércoles, de 7:30 a 10 de la noche. La modalidad del curso es virtual, entonces pueden verla desde cualquier lugar. La inversión es de 353,000 pesos o $95 y pueden acceder separando con 106,000 pesos colombianos o con mínimo $29, y ya tienen plazo hasta el 18 de marzo pues para completar el pago de 353 o de 95 dependiendo la moneda en la que hayan pagado. ¿Listo? También invitarlos, vamos a estar lanzando ya nuestra segunda corte del Diplomado Internacional en Salud y Sanidad Caprina. Vamos a tener fecha de inicio de inducción el 15 de mayo. Es virtual, la inversión para este diplomado es de 1.800.000 pesos colombianos o $450, pero hay varios bonos de descuento y facilidades de pago como cuotas sin intereses. Hay un 10% de descuento por apertura y lanzamiento, es decir, la preventa que va hasta ese 15 de mayo, y descuentos especiales para los estudiantes y egresados de IRCUS y AgroKaizen. También hay otros descuentos, entonces nos pueden escribir para informarles de los precios. Tenemos la opción de una práctica presencial con las personas que deseen y también van a recibir un software sanitario de nuestra empresa aliada de Softwares Caprinos con Marcelino, uno de nuestros egresados también, por 4 meses. Invitarlos también al Diplomado Internacional en Formulación y Gerencia de Proyectos Agropecuarios. José ya está abriendo la tercer corte, el tercer grupo del Diplomado Internacional en Formulación y Gerencia de Proyectos. Hay preventa hasta el 5 de abril. Es virtual, son clases en vivo igual que el diplomado anterior, entonces todas las clases se van dando. Es súper genial porque ustedes salen ya con un proyecto montado de este diplomado para que ustedes lo puedan postular a diferentes convocatorias y puedan captar recursos. La inversión normalmente es de 2,5 millones de pesos colombianos o $660, pero estamos en preventa hasta el 5 de abril y pueden adquirir el diplomado por 2,300,000 o por $650. También hay bonos de descuento, facilidades de pago y cuotas sin intereses para quienes quieran participar de esta capacitación.